Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, bien amigos, buenos días. Yo saludo a Nino Casanelo, abogado penalista, para conversar de esta propuesta del presidente Daniel Noboa, el primer proyecto urgente que le llega a la nueva Asamblea Nacional, y con esto busca debilitar a las estructuras, a las economías criminales, desarticular la economía criminal. Primera pregunta, doctor, gracias por acompañarnos. ¿Va hacia eso el proyecto o cuando uno ve se distraen otras cosas como la guerra al conflicto armado interno? Muy buenos días, Milton, Verónica, un saludo a toda la audiencia de Sucesos. Eh, es un proyecto de ley que por sus características tiene que ser leído desde sus considerandos, un poco para, de alguna manera, plantear esta dinámica, ¿no? Mucho se hablaba en la campaña, era una discusión recurrente. ¿Cuál es el tema central, decían? ¿Es la economía o es la seguridad? Y la realidad es que son correlativos, ¿sí? El enfoque del proyecto, tal y como está presentado, nos presenta al menos 7 provincias que tienen una fuerte incidencia de grupos, algunos de delincuencia organizada, otros ya con alcance militar, también ya denominados en este proyecto de ley como organizaciones armadas estructuradas. Y lo que nos dice es que la presencia de estas organizaciones ha mermado la capacidad de emprendedores, ha limitado la inversión en diferentes puntos de la provincia. Y hablamos de provincias importantes. La provincia de Los Ríos, principal productor bananero hoy por hoy del país, en lo que tiene que ver con eficiencia por hectareaje. La provincia de Guayas, con el cantón más industrializado, como es el cantón Durán, en una pugna entre grupos que ya empiezan a tener visos tácticos. La provincia de Esmeraldas, con permeabilidad en frontera. Varias provincias del oriente con problemas de extracción minera y presencia de estos grupos allá. Entonces, la ley genera una narrativa económica urgente porque dice, si yo tengo personas haciendo, digámoslo así, haciendo la competencia a la institucionalidad estatal en estos lugares, difícilmente puedo reactivarlos económicamente. Entonces, esa es la primera lógica y es lo que le da unidad al proyecto y lo que le hace económico urgente y lo que de alguna manera nos presenta su lucha contra, digamos, las estructuras financieras. Ahora bien, como usted lo menciona, efectivamente el proyecto introduce un tipo de derecho que ya tiene algunos años en Colombia. Muchos lo han determinado como el derecho operacional. ¿Por qué operacional? Porque empieza a delimitar el marco, como su nombre lo indica, de las operaciones militares a propósito del reconocimiento, y ahí viene lo trascendental del conflicto armado no internacional o CANI, ¿sí? Y nos dice, ya no tengo un nivel de violencia normal, bombas, fusiles automáticos. De hecho, usted recordará hace unos meses videos, por ejemplo, en la provincia de Manabí, donde las personas no solo llegan con equipo táctico, muy parecido al que utilizan los militares, sino que tienen formaciones, sí, que evitan, por ejemplo, lo que se denomina a nivel táctico como barridos. Unos disparan desde arriba, otros disparan desde abajo. Hemos escuchado en varias ocasiones la formación táctico-militar a menores de edad para que cometan delitos de sicariato. En pocas palabras, usted ya se da cuenta de una dinámica distinta, una violencia incrementada, una violencia sistemática, y se da cuenta en algunos de los planos, particularmente lo que hemos vivido de corta data en los comandos de la frontera, con el atentado de los comandos de la frontera a los 11 miembros de las Fuerzas Armadas. Además, mandos militares propios de estructuras que tradicionalmente no habíamos visto en Ecuador. Entonces, este derecho operacional, y ahí vienen las diferencias, en Colombia se diferencia, digámoslo así, se divide de las operaciones contra la delincuencia organizada. Este proyecto que trae el Ejecutivo, con todo lo que habrá que discutir sobre él, con todas las inconsistencias de constitucionalidad que mañana se puedan detectar y que los legisladores podrán pulir en un primer momento y que la Corte Constitucional también podrá observar en un segundo, ¿sí? A nosotros nos incorpora un régimen híbrido, Milton y Verónica, audiencia. Lo que nos dice es, yo voy a reconocer el conflicto armado no internacional, pero al mismo tiempo, ¿sí? Te digo a ti, miembro de una organización de estas, ¿sí? Que estás cometiendo un delito autónomo en territorio nacional. Y ese delito autónomo se llama pertenencia al grupo armado organizado. ¿Ok? Entonces,
voy a tener la capacidad de utilizar la fuerza letal en conformidad digamos, derecho humanitario internacional, al mismo tiempo que voy a atender penalmente este conflicto. ¿Esto genera fricciones por los sistemas? Sí. Hay que revisar cuestiones como la que se ha implementado el bloque de seguridad sobre si efectivamente puede detener personas o puede generar allanamientos con control posterior, sí, pero lo rescatable a la audiencia, y es lo que tiene que traerse al debate, es que por lo menos se está reconociendo una capacidad de las Fuerzas Armadas integradas a la lucha por la seguridad interna del año pasado, una verdadera capacidad táctica y una utilización del poder del Estado para mitigar un mal que es fehaciente, y es la capacidad de fuego y la capacidad organizativa de estos grupos delictivos que por momentos saltan a grupos armados organizados o que tienen vínculos con ellos. Ahora, Entonces, respondiendo a ajá, la pregunta, Milton, y para concluir, sí merma las economías criminales porque rompe lo que hoy es una nueva forma de criminalidad en el país, que es la ocupación de territorios. bueno, hay algunas reformas que se plantean. Aparte del tema económico que sí presenta este proyecto, hay algunas reformas al COIP. Hay algunos marcos que crea, por ejemplo, sancionar a los miembros de los GDOs por ser miembros de los GDOs. Armas para el bloque, Ojo, sí, importante enfatizarlo, el nuevo tipo penal es ser miembro de una estructura armada organizada. Ya ser miembro de un GDO, si lo vamos a definir así, podría encasillar en delincuencia organizada y los dos van a estar vigentes. Ahora, ¿cómo es determinar decir, esto? es decir, sí es correcto hacer esto. Es un poco lo que les comentaba, es lo que se denomina, por ejemplo, en Colombia No, ya, hace pero 7 años, digamos, no, derecho no se penal. puede, el tema aquí más bien dicho es, no se puede prestar para confusiones, para, digamos, atentar contra los derechos humanos y seguramente lo que iba a preguntar Verónica. ¿Cómo ¿Cómo? No, no, porque al final del día, yo lo que estoy implementando es un delito de peligro que es pertenecer a la organización armada. Un poco, el ejemplo es el siguiente, ¿verdad? Como es un conflicto armado no internacional, la aproximación, digamos, mañana a otro, digamos, subcélula de los comandos de la frontera, ¿sí? Va a ser táctica. Es decir, los van a ubicar, son personas peligrosas, y van a entrar con fuego letal, van a intentar neutralizarlos. Quienes se rindan en el contexto del derecho humanitario internacional, igual van a ser sometidos a un régimen penal, ¿sí? Por pertenencia a este grupo armado organizado, que es la nueva categoría que se introduce esta ley. Nos dice, se entenderán por grupos armados organizados, nos da 3 categorías y en la cuarta nos dice y los demás que dicte el reglamento, que por ejemplo es uno de los temas de discusión. ¿Hasta qué punto yo puedo categorizar esta condición que me va a dar un conjunto de derechos, incluido un tipo penal, si al final del día lo remito a normas reglamentarias? Pero esas discusiones que vamos a tener si se aplican, en el fondo están detrás de una gran categoría que se llama grupo armado organizado. Y les repito, lo que está intentando el Ecuador es darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para que utilice el poder táctico, ¿sí? Para que utilice una aproximación táctica a lidiar con el conflicto y residualmente se aplicará el derecho penal para estas personas. Esa es un poco la lógica que busca. Es ni más ni menos que el famoso respaldo a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas del Orden que generalmente escuchamos pedir a los altos mandos. Porque en el fondo, contrario a lo que muchos puedan señalar, de que si puedo o no puedo generar un régimen paralelo al estado de emergencia, no es un régimen paralelo al estado de emergencia o al estado de excepción. Al final del día es una forma de categorizar una situación que venimos viviendo desde enero del año pasado y darle viabilidad para darle cierto marco de seguridad a las Fuerzas Armadas. Y este es un comentario que hemos hecho algunos, por lo menos los que consideramos que vale la pena conversar de los temas que trae la ley, sin perjuicio de que sea perfectible. Y en particular nos referimos a la norma si nos trae lo que denomina una transición al régimen de paz. Es decir, el presidente y el equipo está avisorando un panorama donde cierto grado de intensidad tarde o temprano podría quebrar estas estructuras, desincentivar la participación o vinculación de otras organizaciones con estas estructuras y en función de aquello, ¿sí? Lograr de una u otra manera regresar a un régimen normal, donde este estado de conflicto armado interno, pues por decreto se declare cesado, ¿no? Esa es la idea. No, y fíjense ustedes, sin perjuicio del análisis constitucional que han hecho muchísimos colegas, fíjense ustedes que
sea de hecho o no, como han denominado el conflicto armado no internacional, no es menos cierto que en más de una ocasión la Corte le ha dicho al Ejecutivo, en cuanto a los estados de excepción que se implementaban a propósito de la violencia, trate de buscar mecanismos por la vía normal, ¿sí? Que no requieran estado de excepción, generar estructuras normativas, estructuras institucionales que le permitan mitigar estos fenómenos sin necesidad de declarar estados de excepción. Y esta es una iniciativa en ese sentido. Sí, no es ajena al ordenamiento jurídico, insisto, ustedes la van a ver en Colombia particularmente desde el año 2018 como ley, y se generó como ley a propósito de una serie de pronunciamientos de la Corte Constitucional que datan incluso del 2007 en el contexto de la llamada lucha contra las drogas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empezando a vivir lo que ya vivió Colombia en ese sentido, de una diferenciación clara entre grupos armados organizados y delincuencia organizada. Los informes de inteligencia hoy apuntan a una simbiosis, Por apuntan a... ejemplo, por Ajá. ejemplo, ahora que usted dice eso, el hecho de cambiarles de determinación de delincuentes a combatientes, no solamente como un objetivo militar, puede ser, sino también con una tipificación penal que signifique un cambio de más que solamente de nombre. Veámoslo así, Milton. La norma me está autorizando como Fuerza Armada a tomar como objetivo táctico militar, ¿sí? El lugar donde yo quiero atacar. Es decir, en lugar de esperar que acopien explosivos o armas para, de alguna manera, aprovisionar a sus, digamos, a sus miembros, una vez que yo lo identifico, llego, los neutralizo, y si en el proceso de neutralización se rinden, que es contexto del derecho humanitario, ¿sí? Inmediatamente hay un régimen jurídico, ¿cuál? Pertenece a estos grupos y me los llevo a procesar por el delito de pertenencia a estos grupos. ¿Cuáles van a ser los criterios para la pertenencia a estos grupos? Muy probablemente si vamos a ver informes de inteligencia, reconocimiento del lugar de los hechos, seguimientos, escuchas, interceptaciones, digamos, coordinadas con el bloque de seguridad atrás de la Policía Nacional. Eso va a existir. Pero por lo menos, y regresemos a la discusión que se tenía en enero del año pasado, ¿son combatientes o son criminales? No, son combatientes por el nivel de violencia que pueden generar y por su grado de organización, pero una vez que se hayan rendido, se han neutralizado, son procesados estatalmente en un régimen constitucional por pertenencia a estos grupos. Ahora, ¿qué sí va a ser materia de discusión? Por ejemplo, el trámite expedito que se plantea en la ley. Porque 15 días para juzgar este tipo penal, entendiendo que tiene pena privativa de libertad de 26 a 30 años, sí pudiera resultar desproporcionado si vamos a la estructura de nuestro código tal y como está hoy, donde un procesamiento similar solo hay en delitos sometidos a procedimiento directo, ¿sí? Cuya pena privativa de libertad es inferior a 5 años, precisamente por la fuerza de la pena que atrae. Pero estos son temas discutibles. Lo importante es, ¿quiere el país o no reconocer que hay grupos que tienen un nivel de violencia no manejable, sino a través de de las Fuerzas Armadas? Punto uno. Y segundo, ¿qué régimen le vamos a dar una vez que estas personas se rindan o depongan armas? Hay que procesarlos. En el medio, si nos toca, como en su momento lo hizo Colombia, empezar a desarticular estos grupos que entreguen sus armas y depongan estas actividades, bendita sea esa paz que busca el país. Ahora, doctor Casanelo, respecto a temas polémicos, por ejemplo, los que están contemplados en el proyecto de ley, vía libre para allanamientos sin órdenes judiciales y también esto de los indultos presidenciales anticipados para miembros de la fuerza pública en el marco de este conflicto armado. ¿Cómo ve esto? ¿No está en contrario a la Constitución? A ver, innegablemente hay planteamientos que tal y como están en la ley, sin perjuicio de su calificación por el CAL, van a tener que pasar una observación legislativa y hasta la Corte Constitucional los va a observar. Pero eso no significa que podamos modificar o buscar figuras interesantes. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal si yo someto especialmente a aquellas personas que hacen uso legítimo de la fuerza letal a un nuevo régimen de, digamos, causal excluyente de antijuridicidad sin la posibilidad de procesamiento flagrante o con la necesidad de un informe previo de alguna entidad neutral? De tal manera que, si bien no tengo el mencionado indulto, también tengo una garantía de que no se procese indiscriminadamente a miembros de las Fuerzas Armadas que están ejerciendo el uso de la fuerza letal regulada en esa norma o, en su defecto, en otro contexto que pudieran estar en ejercicio o cumplimiento de un deber. Son normas procesales que no los exponen a la atención del procesamiento y de la prisión preventiva y que les dan ciertas garantías. Ciertamente en sustitución de un indulto que por sus propias características a lo mejor requiere una revisión constitucional si es que quisieran cambiar la forma en la que opera y que sería además
un tema de gran y profundo análisis, porque no solo va a implicar los temas relacionados a esta norma, sino otros. Entonces, bajo esa premisa, insisto, hay temas revisables, hay temas que la Corte en algún momento observará, pero la pregunta es, ¿vale la pena tener esta discusión sobre el reconocimiento de un conflicto que escala? Y yo soy muy duro. O sea, me parece que desde los tiempos del CENEPA no teníamos, digámoslo así, y voy a decirlo con sus palabras, duras como suenan, la ejecución de 11 miembros de las Fuerzas Armadas en las circunstancias cobardes que vivimos. No teníamos una presencia territorial desplegada de este tipo de grupos en función de una minería que además se muestra como el plan B a un narcotráfico cuyas dinámicas están cambiando. Un consumo inferior de cocaína en el consumidor tradicional regional que es Estados Unidos, lucha por rutas de drogas a Europa. Entonces, si el país, si la Asamblea, si la Corte Constitucional, y cuando me refiero a la Asamblea sin perjuicio de las mayorías, me refiero también a una discusión sesuda de quienes hoy puedan identificarse de oposición o quienes, teniendo una postura afín al gobierno, pueden creer que hay normas que son exacerbadas. Perfecto, pero propongan una alternativa y visibilicen el problema, porque si mañana permitimos esa presencia aquí, ya tenemos ejemplos directos de lo que ha ocurrido. ¿Sí? De hecho, dos, uno al norte y uno al sur. Uno al norte con un conflicto prolongado ya por casi 30 años, con diferentes momentos muy duros. Uno al sur que con decisiones duras, ¿sí? De una u otra manera, sin perjuicio que no es ajeno a la crisis de seguridad que estamos viviendo en la región, logró tener más estabilidad. Me refiero al Perú. Entonces, Ahora, sí, sí, no, el pero gobierno, el ministro de Gobierno dijo ayer que el proyecto es absolutamente modificable, perfectible, y de eso se encargará la Asamblea. Y ya vamos a ver qué pasa. Se nos acabó el tiempo y le quiero agradecer por habernos acompañado como siempre, doctor. a ustedes y a toda la audiencia de sucesos, como comentario final, un llamado a la ciudadanía a revisar el proyecto, a cuestionar en lo que lo tenga que cuestionar, pero hablar de esto, eh, conversar sobre la necesidad de visibilizar un problema que se está haciendo más grande y, como no, un llamado al Ejecutivo para que en un nuevo proyecto de ley inmediato, le pido un artículo, mande las medidas cautelares autónomas para la UAF. Muchísimas gracias, Milton, Verónica, y un saludo a la audiencia, a las órdenes. Igualmente, gracias, abrazo.